Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar conectados hoy desde tempranito, tratando de estar conectados también con nuestro Señor. Quiero que oremos, por favor. Padre, gracias por este precioso tiempo. Gracias por tu bendición en nuestras vidas, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias por todo el amor que nos das, Señor, y la paciencia que tienes con nosotros, que fallamos, pecamos todos los días y nos alejamos de ti. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, al trono de la gracia y pedimos misericordia, Señor, y pedimos perdón, Señor, porque solo contra ti hemos pecado. Señor, examina nuestro corazón, mira nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a limpiarnos una y otra vez, Señor, de nuestra maldad. Límpianos más y más, Señor, de todo lo malo que hacemos y que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos limpios delante de ti, a presentarnos con manos limpias, Señor, a presentarnos con un corazón puro, Señor, contrito, humillado delante de ti. Hoy, Señor, que continuamos hablando de la identidad de un líder, de la identidad de un cristiano. Señor, en el nombre de Jesús, restaura tu imagen en mí, restaura tu imagen en mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día maravilloso. Amén, amén y amén. Vamos al tema del día. Este tema es un poco fuerte y muestra en buena medida cómo se puede deteriorar la imagen y la identidad de Cristo, la identidad cristiana y la imagen de Cristo en nosotros, como líderes principalmente, como pastores, como gente que es de influencia en la congregación, y necesitamos ver de qué manera se deteriora y qué debemos hacer cuando nuestra imagen en Cristo se deteriora. Vamos a hacer un estudio de caso, ¿qué les parece? Hablemos de Pedro, de aquel discípulo impulsivo, pescador, tosco. Él era rudo en su trabajo, tal vez en el trato con la gente también, porque si le hacemos un perfil psicológico usted puede notar las características o rasgos de la personalidad de él. Pero vamos a remitirnos a un momento crudo de la vida de él, un momento clave. Estaba en el Getsemaní. Jesús, los discípulos habían intentado orar varias horas, los discípulos se quedaban dormidos, Jesús oraba 3 horas ya para ese momento, y se acerca la turba para prender a Jesús. Judas lo había traicionado, Judas ya había hecho lo suyo. Y en el ambiente, yo me doy cuenta que el ambiente caldeado de preocupación, de nerviosismo de los discípulos, algo había pasado. Déjenme leerle este pasaje de San Marcos capítulo 14, versículos 46 al 50. Dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero ahora sí, para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. En el arresto de Jesús, Pedro estaba preparado. Parece que se había filtrado, o el temor en su corazón, o su impulsividad, lo hizo que tenga una espada en la cintura. Yo no sé si como discípulos de Jesús ellos andaban con espadas. No creo, sinceramente. Lo que sí creo es que ellos sabían de que algo estaba gestándose, desconfiaban de Judas que no estaba con ellos esa noche. Entonces tenía una espada. Y cuando llega la turba, cuando llegan los criados del templo, digamos, aparece uno para prenderlo, el criado del sumo sacerdote, y Pedro saca la espada y con tanta mala puntería, porque era pescador, le rebana una oreja, no la cabeza como quería seguramente. Entonces,
Me parece tan sorprendente esto, porque Jesús detiene todo y le dice, ustedes vienen a mí con una turba como que fuese un ladrón, y yo estuve ministrando con ustedes aún en el templo todos los días y no me prendieron, pero ocurre esto en este momento porque Dios tiene el control de todo y hay un plan de Dios para que se cumplan las escrituras en mí. Y los discípulos los dejaron y huyeron, todos se fueron cobardemente, hasta Pedro, todos. Bueno, Pedro hizo algo raro porque a pesar de que pudieron incriminarlo por intento de asesinato, él de lejos siguió a Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, ustedes van a ver que en Lucas capítulo 22, versículo 54, dice, entonces prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y dice esto, y Pedro lo seguía de lejos. O sea, Pedro, a pesar de que los demás huyeron, estaban escondidos, vaya a saber dónde, como fugitivos, Pedro, que intentó asesinar a alguien ahí, al criado del sumo sacerdote, que dice que se llamaba Malco, y llega a la casa aún del sumo sacerdote, escondido, detrás de velos o mantos, yo no sé qué, pero él era un hombre tremendo. Él era un discípulo de Jesús. Él era alguien que debió estar con Jesús, pero sentado en el banquillo de los acusados, no entre la multitud escondido. Él era un discípulo de Jesús. Los demás eran discípulos de Jesús, pero huyeron despavoridos a raíz de que ellos se sintieron perseguidos y Pedro, un hombre que intentó un asesinato en ese momento. Ahora, ¿qué sucedió a Pedro por seguir de lejos a Jesús? Por seguir de lejos, no estar al lado de él, identificado plenamente con Jesús, sino que lo estaba siguiendo de lejos. Estaba turbado por el momento. Él no sabía cómo actuar, tenía su mente como omnubilado porque no sabía de qué manera actuar. Él estaba escondido entre la multitud, tapado con un velo. ¿Lo perseguían? Casi seguro estoy. ¿Lo estaban buscando? No lo sé, no lo dice la Escritura, pero él era alguien que estaba intentando una rebelión contra este grupo armado que había arrestado aún a Jesús, lo arrestaron de una forma ilegal, pero estaba preso y entonces Pedro, tendría toda esa congoja en su corazón. Él no se identificó como seguidor de Jesús. No se identificó en ese momento como un seguidor de Cristo. Es más, perdió su identidad cristiana. Ahora lo vamos a ver un poquito más abajo y lo vamos a encontrar a Pedro aún maldiciendo, echando maldiciones, mintiendo. Él cedió su posición en Cristo, cedió su lugar de discípulo. Su identidad cambió por la identidad de un fugitivo, de uno que se esconde, de uno que no se muestra. Ahora, la negación remató a Pedro. Cuando llega el momento de que el gallo canta, él niega a Jesús. O sea, lo peor, porque fue como en una decadencia profunda al punto de negar a Jesús. Y cuando Pedro negó que estuvo con Jesús, ahí selló ese alejamiento de Dios, ese alejamiento de su identidad cristiana. Vean Mateo 26, 74 y 75. Dice, entonces él comenzó a maldecir, comenzó a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho Jesús. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice que Pedro salió afuera del recinto y lloró amargamente. Lloró entristecido porque se cumplió la palabra que se había hablado de él. Ahora, en Lucas 20:26, 22, 60 al 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, lo miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho.
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Esa negación selló ese apartarse de Dios. Esa negación no solamente se puso a maldecir, a insultar, a mentir, sino que negó a Jesús. Y Pedro se dio cuenta y lloró amargamente y se fue del recinto. ¿Te ha pasado alguna vez que negaste a Jesús? ¿Te ha pasado alguna vez que en tu corazón hay tanta tristeza porque el Espíritu Santo te redarguye, porque has negado a Cristo aún? Con tu forma de actuar, con tu forma de ser, con tu corazón dañado, con tu mente dañada, no gobernada por Cristo, por tu corazón no gobernado por Cristo. Ahora, te animo a hacer una dinámica espiritual. ¿Qué sentimientos embargaron a Pedro? ¿Qué sentimientos embargaron a Pedro en ese momento? Amargura, dice primero. Él se entristeció. Se habrá sentido una piltrafa. Él se sintió un trapo. No servía para nada. Él mismo habrá dicho, todo lo que el Señor dijo que yo haría, lo hice. Y todo lo que yo le dije al Señor que haría, no lo hice. Soy un desastre. Pedro estaba deprimido, derrotado seguramente. ¿Y sabe lo que hizo? Volvió a su antiguo trabajo. Abandonó impresionantemente su posición de discípulo, su posición de seguidor de Cristo, su imagen cristiana. Y vea lo que dice Juan, el Evangelio, el 21, del 2 al 7. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y cuando estaba amaneciendo, más o menos a esta hora, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no se daban cuenta, no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús ya había resucitado. Y le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y saltó al mar, corrió donde Jesús. Qué tremendo es volver a Cristo. Nunca me aparté de Él, pero he cometido muchas veces pecados. He pecado un montón de veces. Y cuando me siento perdonado, yo no sé usted, cuando siente que le perdonan algo, corre a los brazos de Jesús. Cae rendido a sus pies. Hay una imagen que se me viene a la mente ahora de un dibujo, un gráfico de Jesús abrazando a un muchacho que está como colgando de él, sin fuerzas. Yo veo a Pedro así, colgando de Jesús, diciéndole, acá estoy, perdóname, la arruiné, la fregué, soy un pecador total. Ahora, ¿qué le puede suceder a una persona en la situación de Pedro? ¿Qué le puede pasar a usted en una condición o una situación como la de Pedro? ¿Cómo puedo recuperar mi identidad en Cristo? San Juan 21, 15 al 17 tiene una clave. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No sé si usted se da cuenta ahora, hilando la historia, por qué se entristece Pedro al preguntarle, Jesús, ¿me amas? A Jesús le dijo, ¿me amas?
venían de negar a Jesús, venían de enterrar a Jesús. Ellos estaban frustrados, dejaron su identidad, dejaron su oficio como seguidores de Cristo, volvieron a las redes. Y cuando Jesús se acerca a ellos, Pedro corre, es el primero que se tira al mar, el primero que abraza a Jesús. Yo me imagino se tiró a los pies, le rogó, perdóname Señor, perdóname, perdóname, yo no quise hacerlo, te negué, perdóname Jesús. No lo relata la Escritura, pero estoy seguro que todo eso pasó por el corazón de Pedro porque se lanzó al agua para estar cerca del Maestro. Y cuando están sentados ahí, Jesús les da, comen ellos, ahí les da de comer y entonces le pregunta, Pedro, ¿me amás? ¿Cómo se sentiría usted después de que Dios lo perdona, de que usted se siente restaurado? Que Él le pregunte, Daniel, ¿me amás realmente? ¿Me amás? Y que Jesús te haga 3 veces la misma pregunta, ¿cómo te sentirías? Jesús estaba tratando de mostrarle todo su amor y de sanar las heridas del corazón de él. Pedro recupera la identidad cristiana ahí. Pedro recupera de alguna manera su identidad, porque él dice, tú sabes todas las cosas, Señor, yo te fallé, yo soy una porquería realmente, pero yo estoy acá y sabes que te amo de verdad. Y el Señor le encarga un trabajo, cuidar las ovejas de Él, cuidar sus ovejas. Haga esta dinámica, tome por ahí un papel y anote 5 características positivas de Pedro después de la caída. 5 características que Pedro asume y que las muestra después de la caída. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! Palabras de Pedro, el que negó a Jesús, el que volvió a su trabajo, el que se alejó tanto que la identidad y la imagen de Cristo en él se deterioró. Así Dios quiere hacer contigo. Quiero orar contigo para sanar y recuperar la identidad espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos a ti, porque todos nos hemos apartado como Pedro, todos te hemos negado como Pedro, todos usamos nuestro lenguaje para herir, todos usamos nuestro corazón para esconder cosas y nos escudamos detrás de ellas. Pero Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones. En primer lugar, perdónanos. Si estuvieras aquí, yo estuviese en una barca, yo correría, saltaría al agua, nadaría hasta la orilla, me abrazaría a tus pies. Perdón, Jesús, por ser pecadores, por apartarnos de ti, por negarte a ti, Jesús. Pero hoy venimos con un corazón contrito, humillado, pidiendo perdón, Señor. Pidiendo limpieza y pidiendo restauración de nuestra identidad espiritual. Quiero tener nuevamente mi posición en Cristo. Dígaselo, quiero que me perdones y me limpies. Restaura mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si por un momento nos tomamos el tiempo de pensar en lo que estamos haciendo y reflexionar? Esto lo terminamos ya a esta charla, pero usted siga y ojalá durante todo el día preguntándole a Jesús, ¿por qué razón esto pasó en mi vida? No me di cuenta, me aparté de ti, hice lo malo, pero hoy quiero que me restaures. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día de mañana. No se ponga mal. El Señor está a su lado y Él quiere sanar todas sus heridas.